Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a viajar en el tiempo para desentrañar una de las historias más fascinantes y misteriosas de la antigüedad. El relato del ángel que detuvo su espada sobre la ciudad de Jerusalén. ¿Qué sucedió realmente? ¿Por qué un ángel amenazaría a la ciudad santa? Prepárense para un viaje lleno de intriga, fe y un poder celestial que desafía nuestra comprensión. Para entender este evento, debemos situarnos en el reinado del rey David, uno de los monarcas más célebres de Israel. David era un líder valiente y un hombre de fe, pero no estaba exento de cometer errores, y uno de sus errores estuvo a punto de costar la vida a miles de sus súbditos. La historia comienza con una decisión aparentemente administrativa, pero que, según las escrituras, encendió la ira divina. El rey David, quizás movido por el orgullo o la necesidad de medir su poderío militar, ordenó realizar un censo de todos los hombres aptos para la guerra en Israel y Judá. Su general más leal, Joab, le advirtió que no lo hiciera. Joab intuía que este acto no agradaría a Dios, ya que demostraba una confianza en los números y en la fuerza humana en lugar de en la protección divina. Pero David insistió, su palabra era ley. Así que Joab, a regañadientes, recorrió todo el territorio contando a la gente. El proceso duró casi 10 meses. Cuando finalmente presentó los números al rey David, el corazón del monarca se hundió. De repente, comprendió la gravedad de su acción, se dio cuenta de que había pecado gravemente al desconfiar de Dios y apoyarse en su propia fuerza. Arrepentido, oró pidiendo perdón, pero el daño ya estaba hecho. Dios envió al profeta Gad para presentarle a David 3 opciones de castigo por su desobediencia. David debía elegir su propia penitencia. La primera opción eran 7 años de hambruna en todo el reino. Imaginen la desesperación, la escasez y el sufrimiento que eso implicaría para su pueblo. La segunda opción eran 3 meses huyendo de sus enemigos, siendo perseguidos sin descanso. Y la tercera, y quizás la más aterradora, eran 3 días de una plaga devastadora, enviada directamente por Dios sobre la tierra. David se encontraba en una encrucijada terrible. ¿Qué elegir? Cada opción significaba un sufrimiento inmenso para su gente. En un acto de humildad y fe, David tomó una decisión que revelaba su carácter. Dijo: caigamos ahora en manos del Señor, porque sus misericordias son muchas, pero no me dejes caer en manos de hombres. Prefirió el castigo directo de Dios, confiando en su compasión antes que sufrir la crueldad de sus enemigos humanos. Así, eligió los 3 días de plaga, y lo que siguió fue una catástrofe. Una enfermedad mortal se extendió por todo Israel, y la gente comenzó a morir a un ritmo alarmante. Desde Dan hasta Beer-Seba, el luto y la desolación se apoderaron del reino. Las crónicas relatan que 70.000 hombres perdieron la vida. El censo que David ordenó para contar a sus guerreros terminó costándole una parte significativa de ellos. El rey observaba, con el corazón roto, las consecuencias de su orgullo. Y aquí es donde nuestra historia alcanza su punto culminante y más visual. Justo cuando la plaga estaba a punto de golpear la ciudad de Jerusalén, el corazón del reino, algo extraordinario sucedió. David alzó la vista y vio una figura celestial suspendida en el aire, entre la tierra y el cielo. Era un ángel del Señor, pero no era una visión de paz. Este ángel sostenía en su mano una espada desenvainada, extendida amenazadoramente sobre Jerusalén, listo para descargar la destrucción sobre la ciudad. Imaginen la escena: el pánico, el terror. El rey y los ancianos, vestidos de cilicio como señal de arrepentimiento, cayeron rostro en tierra. En ese momento de desesperación absoluta, David clamó a Dios. Asumió toda la responsabilidad. Le dijo a Dios: «¿O fui yo quien pequé? ¿Fui yo quien hizo el mal? Estas ovejas, ¿qué han hecho? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre, pero no contra tu pueblo, para que no haya plaga». Su oración fue un acto de verdadero liderazgo y sacrificio. Estaba dispuesto a recibir todo el castigo con tal de salvar a su gente. Y en ese preciso instante, Dios escuchó su súplica. El Señor se arrepintió del mal que había planeado y le ordenó al ángel destructor: «Basta ya, detén tu mano». Y el ángel obedeció, envainó su espada y la plaga se detuvo. Pero, ¿dónde ocurrió
exactamente este evento? Las escrituras nos dan una ubicación muy precisa. El ángel se detuvo junto a la era de Araúna el Jebuseo. Una era es un lugar plano donde se trillaba el grano. Este detalle geográfico no es casual, es fundamental para lo que sucede a continuación y para la historia futura de Jerusalén. El profeta Gad volvió a David con una nueva instrucción de parte de Dios. Le dijo que debía subir a la era de Araúna y construir allí un altar al Señor en David. Obedeció de inmediato, subió al lugar y se encontró con Araúna, quien estaba trillando trigo. Araúna, al ver al rey y a sus siervos, se inclinó ante Elan, cuando David le explicó que quería comprar su era para edificar un altar y detener por completo la plaga. Araúna ofreció regalárselo todo en la tierra, los bueyes para el sacrificio y la madera de los trillos para el fuego. Pero David se negó rotundamente. Pronunció unas palabras que han resonado a lo largo de los siglos: no, sino que por precio te lo compraré, porque no ofreceré al Señor mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. David entendía que el verdadero sacrificio debe tener un costo, así que compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. En ese mismo lugar donde el ángel detuvo su espada, David construyó un altar, ofreció holocaustos y ofrendas de paz. Y Dios respondió a su oración, aceptó el sacrificio y la plaga cesó definitivamente en Israel. La amenaza sobre Jerusalén había desaparecido. Este lugar, la era de Araúna el Jebuseo, se convirtió en un sitio sagrado. ¿Por qué? Porque fue el lugar donde la ira divina se encontró con la misericordia, donde el juicio fue detenido por el arrepentimiento y el sacrificio, y no es una coincidencia que este sea el mismo lugar que David designó más tarde para la construcción del templo de Salomón. El monte Moría, donde Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a Isaac, y la era de Araúna son tradicionalmente identificados como el mismo sitio. El lugar del juicio se transformó en el lugar de la adoración, el corazón espiritual de la nación. La historia del ángel sobre Jerusalén es mucho más que un simple relato antiguo. Nos habla de temas universales, nos enseña sobre las consecuencias del orgullo y la importancia de la humildad. Muestra que el verdadero liderazgo implica asumir la responsabilidad por nuestros errores y, sobre todo, nos ofrece una poderosa imagen de la justicia y la misericordia divina, que a menudo van de la mano. La visión del ángel con la espada desenvainada es una imagen imborrable. Representa el juicio inminente, la fragilidad de la vida humana frente al poder divino. Pero la orden de detenerse y envainar la espada es igualmente poderosa. Simboliza la compasión, el perdón y la oportunidad de un nuevo comienzo. Este evento marcó profundamente a David y a todo Israel. Reforzó la idea de que Jerusalén era una ciudad elegida y protegida por Dios, pero también recordó al pueblo que esa protección no era incondicional y dependía de su obediencia y fe. Así que la próxima vez que piensen en la historia de Jerusalén, recuerden no solo sus muros y sus batallas, sino también esa increíble escena celestial: un ángel, una espada y un rey arrepentido que con su oración ayudó a salvar a su ciudad. Una historia que nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay espacio para la misericordia. Gracias por acompañarnos en este increíble viaje a través de la historia. Si te ha gustado este video, no olvides darle a me gusta, compartirlo y suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras futuras exploraciones de los misterios del pasado. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. Hasta pronto.